Gracias por practicar una vez más conmigo. Bienvenido y bienvenida a esta clase de yoga. Vamos a comenzar sentados en el centro de la esterilla con las piernas cruzadas en una posición cómoda. Si lo necesitas, puedes ayudarte de algún zafú o cojín de meditación o incluso de tu manta para bascular un poco nuestras caderas y ayudar así al cuerpo a alargarse completamente hacia el cielo y mantener todo el cuerpo alargado para en esta meditación inicial mantenernos lo más concentrados y en el centro posible. Activa el abdomen, alargándolo hacia arriba, creando ese espacio entre el pubis y el ombligo para conectar aún más con tu centro del cuerpo y ayudar a nivel energético a que todas las vértebras respiren hacia arriba. Cierra los ojos y toma unas cuantas respiraciones conscientes aquí, sintiendo cómo el aire entra por tu cuerpo y cómo sale. Inspira elevando los brazos hacia el cielo por los laterales, juntando las manos arriba, y exhala bajando las manos juntas debajo del cuerpo, enfrente del corazón. Lleva las manos encima de las rodillas y comienza a realizar círculos con los hombros en la dirección que más cómoda te resulte, ya sea de adelante atrás o de atrás adelante. Mantén los ojos cerrados para llevar toda tu plena conciencia a este movimiento tan suave y sutil, pero que al mismo tiempo también masajea toda la zona cervical, liberándola de emociones básicas y tensiones físicas que solemos acumular en esta zona. Alarga el brazo derecho hacia el suelo, mientras que el brazo izquierdo crece hacia arriba, entrando en un alargamiento lateral, dirigiendo el brazo izquierdo hacia el lado derecho. Y exhalando, el brazo izquierdo regresa hacia el suelo, elevando ahora el brazo derecho hacia el cielo. Deja que la cabeza mire a la mano, relaja los hombros, no colapses la zona. Inspira por la nariz y exhala y regresa con el brazo derecho al centro y recupera la conexión con tu centro. Ahora lleva las manos hacia el suelo, dirigiéndolas hacia adelante y eleva las caderas hacia arriba, entrando en una extensión, dejando que la cabeza caiga hacia atrás, abriendo completamente todo el pecho. Relaja hombros, relaja el cuerpo. Activa abdomen y glúteo, alarga toda la espalda para que no colapse la zona lumbar y exhala, regresa apoyando las nalgas en el suelo y regresando con los brazos hacia adelante y entrando en una flexión manteniendo las piernas cruzadas. Abre los brazos más allá del ancho de los hombros para ayudar que el pecho sea el primero en llegar hacia abajo, hacia el suelo. Vamos a procurar aquí alargar la espalda, presta atención a tu centro, todo tu abdomen y cómo este ayuda a crear ese espacio entre el ombligo y el pubis, alargándote completamente hacia adelante. Inspira, relaja la cabeza, cierra los ojos, exhala. Inspira y siente cómo el aire recorre cada parte de tu cuerpo, cómo te llena. Y exhala, dejando que este salga por completo. Inspira. 2, 3. Exhala. 2, 3. Inspira. Y exhala. Relaja los hombros. Y en la siguiente exhalación regresa redondito hacia arriba para cambiar el cruce de las piernas para así compensar el alargamiento de la parte de atrás de la espalda. Una vez que cambiaste las piernas, nos volvemos a inclinar hacia adelante entrando en la flexión. Recuerda las manos abrirlas más allá del ancho de los hombros para ayudar a que el pecho, toda la zona del corazón vaya hacia adelante y que nuestro inconsciente vaya recibiendo también esa información a través de nuestro cuerpo. Relaja los hombros dirigiéndolos hacia atrás, alarga el abdomen, cierra los ojos y conecta con tu propia respiración. Siente cómo el aire entra en tu cuerpo, cómo sale. Inspira, exhala.
Y en la siguiente exhalación regresamos redondito hasta regresar al centro del cuerpo. Vamos a hacer ahora una torsión llevando el brazo derecho por la parte de fuera de la rodilla izquierda y el brazo izquierdo se dirige hacia atrás. Alarga todo el cuerpo hacia arriba y lleva también la cabeza hacia atrás entrando en una torsión completa. Puedes elegir llevar los ojos también o cerrarlos por completo y disfrutar de todos los beneficios que aportan las torsiones a nivel del aparato digestivo. Exhalando, regresa y nos vamos hacia el otro lado. Primero coloca, alarga hacia arriba, relaja hombros y exhalando entras en la torsión. Una vez ahí, inspira, exhala y conecta con tu propia respiración, con tu centro, contigo. Inspira y exhala, comienza a deshacer el asana y pasamos a una posición de cuadrupedia, alineando bien los hombros con las muñecas, las caderas con nuestras rodillas. Y vamos a llevar un poco el peso hacia atrás, las nalgas a los talones y nos vamos hacia adelante para ir movilizando un poco la articulación de las rodillas y las muñecas, sobre todo para quien le moleste estar demasiado tiempo con las muñecas así en esta colocación. Inspira, vamos hacia atrás, suavemente y exhalando vamos a ir hacia adelante. No vamos a forzar mucho, sino que vamos a mantener una escucha activa. Inspira atrás y exhala adelante. Inspira atrás, exhala adelante. En la siguiente vamos a detener el movimiento en el centro y vamos a realizar el vinyasa de flexión y extensión, donde al inspirar las manos conectan con la tierra, empujan completamente sin colapsar los hombros y la cabeza y las caderas se dirigen hacia adentro intentando alcanzarse cada una, como que la cabeza al pecho, las caderas al ombligo, y exhalando se realiza el movimiento opuesto. La cabeza se dirige hacia arriba, las nalgas también se dirigen hacia el cielo y el pecho quiere llegar abajo pero sin flexionar los hombros. Inspira, flexión y exhala, extensión. Siente cada pequeño movimiento de este vinyasa, cómo masajea toda tu columna vertebral, cómo la reequilibra y cómo reacciona también tu mente ante estos vinyasas. Presta atención a tu respiración y deja que sea esta misma la que lleva el movimiento. Vamos a hacer una variante donde al inspirar las nalgas van un poquito hacia atrás, recorren en flexión hacia arriba y cuando llegamos hacia adelante soltamos el aire y entramos en una extensión yendo hacia atrás. Inspira desde atrás y recorre todo el movimiento hacia adelante. Una vez que llegas adelante, extensión y el aire sale por completo. Y te invito a que pruebes diferentes formas de moverte con este vinyasa yendo hacia atrás y hacia adelante. Prueba y experimenta cómo reacciona tu cuerpo, qué te pide. Y recuerda que sea tu propia respiración la que lleva el movimiento. Así que mi consejo es que ralentices un poco más el movimiento y dejes que sea tu respiración la que te va llevando. No pasa nada si lo haces lento. Tómate el tiempo que tu cuerpo y tú necesitéis. En la siguiente exhalación vamos a apoyar los dedos de los pies y vamos a separar las rodillas del suelo activando completamente el abdomen dirigiéndolo hacia adentro y activando también Muladhara, el suelo pélvico. Los brazos conectan con tierra, todo el tronco se alarga, no permitamos hacernos una bola por falta de fuerza, vamos a ir cogiendo la que necesitéis. Y respiramos aquí de manera lenta y consciente, inspirando 1 y exhala. Y en la siguiente exhalación llevamos las nalgas hacia el cielo entrando en Adho Mukha Svanasana. Si los talones no te llegan al suelo, recuerda flexionar las rodillas para así ayudar a la espalda a alargarse más. Ahora vamos a hacer un vinyasa donde inspiramos y los talones crecen al cielo mientras el cuerpo comienza a ir hacia adelante y exhalando las rodillas se flexionan y en vez de tocar el suelo se dirigen hacia atrás entrando de nuevo en Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo.
Inspira, talones crecen al cielo, el cuerpo se dirige hacia adelante en una plancha, flexionamos rodillas y exhalando llevamos las nalgas de nuevo hacia arriba en Adho Mukha. Lleva a tu ritmo tu propia respiración este vinyasa y disfrútalo. A medida que tu cuerpo cada vez se va movilizando más y tus diferentes articulaciones y núcleos energéticos se van desbloqueando y se van activando. Vamos a detener el movimiento y elevar la pierna derecha hacia el cielo sin modificar nuestras caderas y exhalando la llevamos hacia adelante. La rodilla quiere llegar completamente hacia arriba, llevamos el peso hacia adelante y aguantamos ahí un par de respiraciones. En esta posición el abdomen está completamente activo y exhalando vamos a girar el cuerpo en un plano lateral, alargando la pierna derecha por debajo de la izquierda y elevando el brazo izquierdo hacia el cielo. Tenemos 3 puntos de apoyo con las 2 piernas y el brazo derecho. Dirige la cabeza también hacia el cielo, abre el pecho, inspira y exhala. Inspira. Y en la siguiente exhalación comenzamos a deshacer, llevando el brazo al suelo y después la pierna entrando de nuevo en Adho Mukha Svanasana. Recolocamos aquí, ahora vamos a llevar la pierna izquierda hacia el pecho flexionada, la pierna izquierda quiere subir hacia arriba. Tenemos el peso bien repartido en el medio, como si estuviéramos en una plancha, pero un poco más bola. Activamos el abdomen, mantenemos ahí y exhalando giramos el talón del pie derecho, alargamos la pierna izquierda y el brazo derecho sube hacia el cielo, entrando en un plano lateral con 3 puntos de apoyo. La cabeza se dirige hacia el cielo y conectamos con nuestra propia respiración, con nuestro centro, con nuestro cuerpo. Inspiramos. Exhala. Exhalando regresamos de nuevo con el brazo al suelo, pierna izquierda hacia atrás, Adho Mukha Svanasana y observamos sensaciones que se hayan creado. Y ahora vamos a hacer otro vinyasa. Inspirando, flexionamos piernas y que lleguen al suelo y exhala, alárgalas completamente. Inspira, flexiona y exhala, alarga. Inspira, flexiona entrando en una pequeña torsión con los pies hacia los lados, exhala, cambiamos, inspira, flexiona y exhala, regresa al centro en Adho Mukha. Inspira, vamos a traer la pierna derecha en un gran paso hacia adelante, la pierna de atrás no se apoya en el suelo, se mantiene alargada y vamos a entrar en una torsión donde el brazo derecho se introduce por debajo de la pierna y el brazo izquierdo se entrelaza por detrás con nuestra mano. Si no llegas no pasa nada y entramos en este cruce donde la cabeza se dirige hacia el cielo, el pecho se procura abrir, procuramos no modificar la postura de las caderas. Inspira, exhala, inspira, exhala, inspira y exhala. Deshacemos apoyando el brazo izquierdo en el suelo y el brazo derecho se alarga hacia arriba, entrando en otra torsión. Deja que la cabeza y los ojos se dirijan también hacia la mano, hacia el cielo. Inspira, relaja hombros, no colapses, exhala. Inspira, alarga también el tronco, conecta con tu suelo pélvico, exhala, llevamos ambas manos hacia adelante y llevamos la pierna derecha hacia atrás, entrando en Adho Mukha de nuevo, perro boca abajo. Tomamos unas respiraciones ahí e inspirando traemos la pierna izquierda entre los 2 brazos hacia adelante. Ahora vamos a introducir el brazo izquierdo por debajo de la pierna izquierda y el brazo derecho por arriba, atrás, entrelazando las manos y abriendo completamente el pecho, relajando hombros y dirigiendo la cabeza hacia arriba. Inspira, exhala. Conecta con tu propia respiración y siente este preciso momento.
Exhalando deshacemos y llevamos el brazo derecho al suelo, brazo izquierdo crece hacia el cielo y deja que la mirada se dirija a la mano. Relaja hombros, no colapses, pero alarga el tronco. Inspira. Exhala. Puedes llevar tu atención a tu respiración o a las diferentes sensaciones que se van creando dentro de tu cuerpo, estando en estas asanas donde estás más estática y donde solo estás tú y tu propia respiración. Exhalando, regresa con la mano hacia adelante, mirada al frente, y traemos la pierna derecha en un gran paso hacia adelante y relajamos la cabecita con las piernas ligeramente flexionadas, entrando en Uttanasana. Llevamos las manos delante del cuerpo y entramos en una torsión dirigiendo por la parte de fuera de la rodilla izquierda. Relaja hombros y deja que de nuevo la mirada vaya hacia el cielo. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala, regresamos al medio y vamos hacia el otro lado. Una vez ahí, alargamos el tronco y conectamos de nuevo respiración o sensaciones que se crean en este momento. Y el aire entra y sale. Expirando, deshacemos, llevando las manos a los lados de los pies, alargamos las piernas, elevando las caderas hacia arriba y entramos en un Uttanasana un poco más intenso. Relaja la cabeza, alarga el tronco y puedes entrelazar incluso las manos detrás de las piernas para entrar un poquito más intensamente en Uttanasana. Conecta con el abdomen, crea ese espacio entre el abdomen, entre el ombligo y la zona del pubis. Conecta suelo pélvico, inspira. Y relájate y permítete relajar aquí. Tómate el tiempo que necesites. Exhalando, deshacemos, alargamos la espalda hacia adelante y llevamos ambas piernas hacia atrás, ya sea en un salto o en pasos, entrando en un plano boca abajo, una plancha. Apoyamos las rodillas en el suelo y llevamos el pecho y la frente o el mentón hacia abajo. Y deslizando e inspirando entramos en un Bhujangasana activo, piernas juntas, estiradas, hombros relajados, y exhalando deshacemos, abrimos brazos en cruz y la pierna derecha cruza por encima entrando en una torsión. De esta forma alargamos, aparte de todo el tronco, también el hombro izquierdo. Inspira, exhala y conecta con tu cuerpo. Cierra los ojos y déjate y permítete relajarte aquí completamente. Exhalando suavemente comenzamos a deshacer, cambiamos la cabeza de lado, elevamos la pierna izquierda y la llevamos en torsión hacia el otro lado hasta que descanse en el suelo. Si no te llega al suelo no pasa nada, busca una adaptación que a tu cuerpo le resulte cómoda. Y una vez ahí, cierra los ojos, relaja el cuerpo, mándale esa señal desde tu mente a todo tu cuerpo de relax y permítete desconectar aquí. Exhalando comenzamos a deshacer de manera suave y lenta. Llevamos las manos a la altura de los hombros para ayudar a elevarnos. Cruzamos las piernas detrás del cuerpo y dejamos que las nalgas caigan hacia el otro lado para que esta transición nos ayude a ir tumbándonos ya boca arriba y entrar en un Savasana final, donde ya aquí interiorizamos un poco toda la práctica, todo el momento. Entramos en Savasana, dejando que los pies un poquito más abiertos del ancho de nuestras caderas, incluso el ancho de la esterilla. Dejen caer los pies hacia los lados
Puedes incluso peinar un poco las nalgas hacia el suelo para que la zona lumbar también descanse en el suelo. Reajusta y pregúntale a tu cuerpo qué ajustes necesita hacer antes de dejarse llevar por completo. Abre los brazos para que la zona de la axila también respire y deja las manos hacia arriba, las palmas de las manos hacia arriba, para que esta pequeña información vaya llegando a nuestro inconsciente a través del cuerpo. Una vez ahí, que ya te hayas ajustado por completo y que le hayas preguntado a tu cuerpo, toma una inspiración profunda y exhala, dejando que el aire salga lentamente del cuerpo de manera suave y lenta. Y ve observando de manera consciente las diferentes partes de tu cuerpo, ya sea empezando por los pies, haciendo un pequeño recorrido, o por la cabeza hacia abajo, observando cómo te sientes, qué sensaciones tienes, qué se ha creado dentro de ti, cómo se siente tu cuerpo en este momento, cómo os sentís el uno con el otro ahora mismo. Y toda esa misma atención que acabas de poner en tu cuerpo, llévala un momento a tu respiración y observa cómo está y cómo la sientes en este momento. Puedes quedarte ahí el tiempo que necesites o comenzar ya a desperezarte muy lentamente, realizando los movimientos que tu cuerpo te vaya pidiendo. Hasta que finalmente, poco a poco, girando todo el cuerpo hacia un lado, te vas incorporando hasta sentarte encima de tus nalgas, tomándote de nuevo el tiempo que necesites para cerrar esta práctica de yoga. Nos sentamos, interiorizamos un momento esta nueva postura. Respiramos conscientemente aquí, sintiéndolo todo, nuestra postura, nuestro cuerpo, nuestra respiración. Y vamos a inspirar elevando los brazos por los laterales, juntando las palmas de las manos arriba. Exhala, baja las manos juntas delante de nuestra cara hasta llegar delante del pecho. Y desde aquí vamos a dar gracias por este pequeño momento que nos acabamos de regalar, que de pequeño al final se convierte en todo un universo. Y nos vemos en la siguiente práctica. Namaste.